Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Nairobi Santos Castro. Soy estudiante de Educación, mención Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente en el Centro Regional del Este Cure. Actualmente estoy cursando la asignatura de Práctica Docente 1 a cargo del maestro Wilfredo Carrión, y en esta oportunidad tengo a bien presentarles lo que ha sido nuestra última clase práctica de este semestre. En esta clase ya hemos visto anteriormente diferentes ámbitos desde el cual se pueden estudiar la gramática. Hemos visto también una reseña explicativa de lo que es la lengua como objeto de estudio, y ahora no tenemos a bien presentarles lo que es el rediseño curricular del nivel secundario, primer y segundo ciclo. Ese es nuestro tema. Vamos a hablar de los componentes, de las características del diseño curricular. Bien, en principio es fundamental destacar que el diseño curricular es hecho por la MINER, que es la principal institución educativa o más bien organización educativa de la República Dominicana. Bien. Este fue puesto a disposición de toda la comunidad educativa y en este sentido pretende orientar el proceso formativo de los niveles inicial, primario y secundario. Esos son los tres niveles que abarca el currículum educativo dominicano. Este surge como producto de un intenso proceso de revisión y actualización del currículum que estuvo vigente hasta el 1995. El Ministerio de Educación de este país ha puesto en manos de maestros y de la comunidad educativa de manera general un nuevo diseño curricular para fines de retroalimentación y validación durante el año escolar. En términos metodológicos, se afirma que la lengua no es pues un medio de comunicación, como en los enfoques anteriores se venía diciendo, sino que ahora se amplía este concepto. Dicen que es un modelo a partir del cual se construye o comunica el conocimiento de la realidad y se asumen comportamientos individuales y sociales. La clase de lengua debe partir de las experiencias comunicativas del alumno, de qué tanto sabe el alumno en el ámbito comunicativo, del reconocimiento de sus usos, y a partir de esto y de sus necesidades e intereses, entonces como persona y como grupo social, fomentar nuevos usos y nuevos modelos que permitan entonces el constante desarrollo. El currículum vigente se parte de que el propósito fundamental de la enseñanza de la lengua española es desarrollar el dominio de las 4 capacidades propias de la comunicación lingüística, que son escuchar, hablar, leer, escribir. Esto lo hemos visto en la medida que hemos ido desarrollando este protocolo o
este programa de esta asignatura. Hemos visto que esas son las capacidades básicas que debe desarrollar un profesional del área de la lingüística, pero no tanto desarrollarlas, sino que estas son las capacidades que tiene que estar, de las cuales tiene que estar dotado el estudiante que salga del nivel secundario, ya sea del primer ciclo o del segundo ciclo. Pero no se debe perder de vista que estos componentes son independientes entre sí y deben ser enseñados simultáneamente. O sea, la enseñanza de esto es compleja. ¿Por qué? Porque son independientes, deben de enseñarse como componentes totalmente independientes, sin embargo, tomando en cuenta que estos, la enseñanza de estos debe de ser de manera simultánea. Según el propósito que preside el nuevo diseño curricular, este está llamado a impactar positivamente la escuela dominicana, pues responde a la necesidad de contribuir el fortalecimiento de la calidad de la educación acá en el país, adecuándola a condiciones y a los retos de la sociedad y del conocimiento que tenemos o que vamos adquiriendo en pleno siglo XXI, perdón. Tal como se lee al inicio del documento, o como si nos tocara leer lo que es las bases de la revisión curricular y la actualización de esta, nosotros podemos ver esto que estoy diciendo, podemos corroborar la información ahí, en las bases de la revisión y la actualización curricular. En este marco, además, se sitúa la mayor innovación en términos psicopedagógicos del nuevo diseño curricular, la educación por competencias. Es muy importante destacar que una de las características fundamentales del currículum es que basa la educación en competencias, y desde ese momento todos los actores han de ocuparse en la aplicación efectiva de ese enfoque. O sea, los actores, las personas implicadas en el proceso educativo deben de ser los que se ocupen de que real y efectivamente la educación tenga un enfoque por competencias, pues concretamente sobre él descansan las primeras perspectivas de mejorar la calidad de la educación y así cumplir con el propósito que sirvió de motivación a las reformas curricular. O sea, estas son las bases de la reforma realmente. Crear competencias. La educación por competencia es una novedad oficializada en nuestro país, pero es un enfoque ya en el uso en numerosos países. O sea, el educar en competencias, aunque es nuevo para nosotros, en otros países ya es algo muy común en su sistema educativo, no solo en la educación técnico-profesional, sino también en la educación general, en la básica, en la tradicional. Y no viene al caso referirse a la historia del concepto de la aplicación, a la historia, digamos, desde otro país. Es importante destacar acá lo que está pasando aquí en nuestro país. Entonces, en este sentido, es importante destacar cuál es el
¿Qué es lo novedoso de todo esto? ¿Qué es lo novedoso del currículo? Pues es la adaptación del concepto, como dije anteriormente, competencia. Eso es lo que realmente tiene nuevo el currículum como componente principal, válido para todas las áreas, todos los niveles, los sistemas y los subsistemas, lo cual constituyen los conceptos de propósito, y de contenido. La educación dominicana por competencias es una decisión que celebramos quienes desde hace tiempo estamos abogando o somos partidarios de un enfoque diferente en la educación. De hecho, acá pretendemos, en esta breve charla, pretendemos poner de manifiesto la fundamentación teórica que pretende el currículo vigente sobre la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española, específicamente en el proceso de lectoescritura, que fue uno de los temas que trabajamos durante la clase, con la teoría que subyace en el texto integrado en el primer grado de la educación básica. O sea, mirar la forma de hacer integración de textos literarios, de materiales literarios desde el primer grado de la enseñanza básica, para ir creando bases sólidas que le permitan al estudiante avanzar en todos los niveles del grado secundario, así como llegar a posteriores estudios universitarios con base sólida sobre las enseñanzas de la lingüística o de cómo manejarse ante textos literarios. Esta área demandaría un énfasis particular similar que podría tratarse desde otros ámbitos. El enfoque funcional y comunicativo que guía este diseño se nutre de varias orientaciones teóricas y metodológicas en enseñanza de la lengua. Recoge lo mejor de la tradición de la clase de lengua española, inspirándose en el país de Pedro Enrique Sureña, en época más reciente. Aprovecha la teoría y el análisis del discurso, la pragmática, la sociolingüística, la psicolingüística y las ciencias cognitivas. Todas estas disciplinas reunidas en una versión remozada, y los conceptos y es comunicativo porque entre los usos de la lengua, las cuales pueden ser de diferentes tipos, tenemos entonces lo que es el enfoque de la prioridad en la comunicación. Así pues, también vamos a mencionar el perfil que debe de presentar un profesor egresado y que esté en la capacidad. ¿Cuáles son las evidencias que debe demostrar de que está en la capacidad de ser profesor del segundo ciclo de cualquiera de los niveles? El perfil que debería de tener el maestro se constituye de diferentes características. Una de ellas es el manejo adecuado de las emociones, realismo de la visión de sí mismo, tener un manejo adecuado de las situaciones que se den en su entorno, constancia en el respeto a sí mismo y a los demás, apertura y receptividad a la crítica u opinión de los demás. O sea, una persona que acepte críticas y que acepte la opinión de los demás como válida. Apertura y receptividad a la crítica y a las opiniones que tengan los demás, no solo a la opinión, sino también a la crítica. Constancia en el respeto a sí mismo, constancia en la consideración a los demás, frecuencia
con la que manifiesta sostenibilidad ante los demás, que tenga una escucha efectiva. Y esto es una parte fundamental. El maestro debe de tener escucha efectiva, puesto que de ahí depende la relación que puedan consolidarse en el aula maestro-alumno. Además debe tener un manejo específico y diálogo en la solución de conflictos, responsabilidad en las áreas grupales e individuales, así como también debe de tener una participación entusiasta en las diversas actividades que se puedan dar. Debe de ser una persona activa, activa en las actividades, dicho sea de paso. Coherencia entre lo que expresa y lo que realiza. Eso es muy importante. Participación voluntaria en proyectos colectivos, así como también, y no menos importante, que tenga autonomía al actuar y tomar decisiones. Entonces, de manera sintetizada, podemos decir que la estructura a través de la cual o que muestra el sistema educativo mediante la implementación del rediseño curricular es una estructura que se afianza en la enseñanza buscando competencias, que el maestro sea un promulgador, un orientador, que sea la persona que guíe al alumnado hacia la obtención de competencias. Eso es lo novedoso, eso es lo principal del currículum dominicano. Bueno, pues buenas noches. La enseñanza de la lengua y la literatura precisa de diseños de intervención que hagan que la didáctica de la misma sea algo aplausible, algo digno de reconocer. Por eso, desde el contexto que supone la didáctica basada en lo comunicativo, se plantea la enseñanza de la lengua española, teniendo en cuenta los precedentes teórico-prácticos que el alumnado ha experimentado con anterioridad. También se toman en cuenta al momento de la enseñanza lo que son los conocimientos previos al momento de impartir la enseñanza. Esta capacidad del maestro deberá transmitir al alumno cuestiones básicas relacionadas con las estrategias más pertinentes a las que se pueden hacer uso de educación primaria y que transponen de manera oportuna todas las habilidades lingüísticas básicas, como el desarrollo de la competencia literaria. Así, de esta manera, la orientación de las competencias literarias trata de ser eminentemente práctica, sin olvidar los fundamentos teóricos que amparan los contenidos que incluyen la misma. El óptimo tránsito en la materia motivará que el alumno tenga una adecuada formación y educación tanto en la lengua como en la literatura, y posteriormente que sea capaz de perfeccionarse en su área profesional específica. Los criterios de clasificación de los tipos de evaluación que se manejan en el currículum serían los siguientes: el agente evaluador, el momento, el propósito, el grado de formalidad,
los usos e interpretación de las puntuaciones, los métodos de puntuaje, la tradición educativa y el nivel de impacto. Buenas noches.